No, no, el de la camarita. No, ya vemos que en la zona franca de... Comes, ¿no? Todos esos detalles que fueron como... Me volvió de trabajo. Si uno de ustedes tiene algo, vamos a hacerlo. No, ya, eso era todo. Vamos a darle. Por los cambios. Para darle cuenta que Javier muerto la vez. Pero tú dices que no vamos a cruzar el eje. Sí, porque puede coger. A ese que yo le tengo lo que van aquí en la pared. Usted toma de este lado y el otro de este lado, pero no podemos coger nada de aquí, ya de este lado para acá. Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a donde nació como un bolero, porque mi casa es un bolero. Las personas y las energías que aquí se sienten son como un bolero. Tienen ritmo, tienen historias. Y hoy se dan cita aquí una generación. Y espero que esa generación me acompañe durante toda la temporada. Y no es casual que así sea. Cuando inició la pandemia, recuerdo que fuimos catalogados como generación en riesgo. Y mis hijos me llamaban y me decían, papá, tú eres una generación en riesgo y tienes que cuidarte. ¿Y por qué me catalogaban a mí como, cuál era el riesgo? ¿De enfermarme? ¿Acaso ese riesgo no existe para todos los seres humanos? ¿Cuál era el riesgo que yo tenía que correr? ¿Por qué tenía que resguardarme más que los demás? En ese momento pensé en mi historia, en lo que había sido mi vida. Perdí amigos a los cuales tuve que contar mi historia personal con ellos. Pero además leer la historia personal de esos amigos con otros amigos. Y cuando leía las historias me di cuenta de que las historias para cada quien era una historia diferente. Riesgo. El riesgo es que mañana no pueda yo contar mi historia. Le doy gracias a la vida porque me ha permitido tener amigos que pueden contar su historia. Por ejemplo, ¿te gustaría que alguien contara tu historia o tú tener la oportunidad de contarla? Bueno, supongo que sí, que si yo la cuento va a ser mía. Tú sabes que me parece absurdo que todavía la gente y ustedes sigan diciendo rueda cámara. ¿Acaso Sí, porque tú sigues en lo mismo? eso viene del cine, que la película rodaba. ¿Tú conociste esas cámaras de rodar? No me digas. Eso es lo único que había. Porque después tú, vinieron estas... contrario a muchos de los que nos acompañan, tú sales directamente desde el cine. No tanto del cine, pero del celuloide. O sea que las noticias eran viejas. Filmaban un día y tú la veías el otro día. Noticiero Nacional y Panorama Dominicano en el cine, pero todo era película. O sea, un laboratorio había en la productora. O sea, pero sin embargo, haces la transición del cine al video. Pero antes de eso tú tienes una historia dentro del cine que ahí me gustaría que me contaras. Tú trabajaste en esta película Pasaje de Ida. Bueno, fue mi primera película como director de fotografía. Pero yo tenía la vida entera filmando en películas, o sea, para mí eso no era nada. Pero como película dominicana. Ah, sí, la primera. Fue la primera. Sí. O sea, guionizado y todo. Sí.
que todavía se tiene como Sí. una de los primeros intentos de 30.000. hacer cine en Esa serio. fue la primera y después Nueva York, Nueva York, tú fuiste... la segunda parte. La primera la hicieron en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, pero Con dirección- pero yo no tuve, no, Ah. no era pero Chris así Nolan. de las películas dominicanas, ¿tú has participado en qué? Un 60, 50%. En la película dominicana, yo 27 tengo como director de fotografía. 27 películas. Mm. Mencióname de esas 3 películas que tú... O te- Nueva York, Perico, Fui a Pensilvania y me encontré con Luisito en uno de sus viajes que ella a Nueva York, en un aeropuerto, y le dije, bueno Luisito, vamos a hacer una película. Entonces... ¿Tú te crees que estás desviando como Yannick Jefe? ¿De qué vamos a la película? No, así mismo fue. Pero esa reacción... Y la reacción tuya puede reírte de la risa, muerto la risa en el medio. No, porque me lo dijo con una cara muy seria. No. No me atreví a reírme. Pero por dentro sí. Pero que sí. La fotografía. me contabas que el primer video de Juan Luis fue hecho en película. Sí, pues ojalá que yo haga fe. El Che y yo lo Y hicimos. déjame Nos decirte, cogió un año hacerla. la diferencia se nota. Y tú fuiste cómplice de ese video. Pues nosotros llegamos a un punto donde Jean-Louis, Las funciones de un productor son muchas, pero yo creo que el productor del video, aparte de asegurarse que haya los medios económicos para realizarlo, O sea, la parte más difícil. sí, es verdad que los fondos estén. Y, bueno, yo creo que un productor aquí ni siquiera es el que tiene que convencer a un equipo de gente a trabajar con poco presupuesto. Claro, sí, eso es lo primero. Mira, estamos mal, etcétera, pero vamos a hacer. Pero eso es lo primero, ¿verdad? Pero aparte de eso, es la gente que es la persona que reúne el talento. Es decir, es el que decide, bueno, tengo tal artista, debe ser tal director, debe ser tal camarógrafo, etcétera, es que arma realmente el equipo. quería hacer el video en un estudio de televisión. Y tú le dijiste a Juan Luis, no, ¿cómo tú haces eso en un estudio? Porque ya yo había comenzado a filmar. Nosotros cogimos un año filmando eso. Filmando, ojalá que yo Para que lo haga eso. sepa. ¿De verdad? Pues nosotros salíamos, el Che y yo salíamos a filmar 1000 cosas. Y aprovechábamos un chin la película, la cámara, para hacer un chin de esto, hacer un chin de esto. O sea, ¿ustedes estaban grabando otra cosa? Y Filmando, aprovechábamos. perdón. Sí, Grabar no. aprovechábamos y hacíamos un chin para el video, un chin. Pasamos por Puerto Plata un día y estaba lloviendo, ¡ay! Esa casita, ok, chachos, y aquí mira la muñeca en el suelo, así. Sembraron un alto cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado. Tú me dijiste un día, no, es como tú lo estás haciendo, así que va. Yo recuerdo que el primer videoclip que yo hice, lo hiciste tú. El Para de- Muchachos Transparentes. En la Princesa Transparente, ¿Y la idea? luego de eso fue el de Luis Díaz. Ay, hombre. Cuando me acuesto contigo, oye, te juro que no puedo dormir. Y si contigo no duermo, mi cama en remolino sur. Sí, pero la idea de Muchachos Transparentes es tuya. Sí. Porque teníamos que llenar aquel bar. Punto clave. Es que era punto clave. Sí. Punto clave que estaba aquí en la Tiradentes. Y eres tú que dices, no, vamos a invitar a los amigos. Sí. Y ahí recuerdo que entraban, dentro de los amigos entraban Juan Luis y Vitico, Y tico. que no podían quedarse mucho tiempo. Y entonces ellos entran abrazados, miran que yo voy a cantar, se miran, dicen no, y se van. Y se va. Pero ahí estuvo Sonia, María Todo el mundo. Manuel. Y Félix era el Félix pianista. Germán era el pianista, Roger Sayas era el baterista, Marco Hernández era el novio de la muchacha. el de la muchacha transparente, estuvo Guillo, el famoso pintor. Tuvimos una experiencia lindísima con él porque le llevamos a una norteamericana que era como la modelo, y entonces él la iba a pintar como si fuera desnuda, pero ella fue al baño y se desnudó. Y Guillo Pérez terminó pintándola de verdad. Tengo la suerte de tener el pincel en mis manos. Pintar el cristal de tu No, cuerpo. fue ese video estuvo chulo.
¿Y has trabajado en dirección de televisión? Televisión nunca. 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 Cuando yo me reuní contigo para hacer este experimento, yo pensé que ibas a traer una cámara y el tema de hacer cine para la televisión sale de ti. Un domingo aquí almorzando. No, porque es que eso es lo único que yo sé hacer. Cuando yo te vi llegar con este equipo seleccionado por Javier, que han traído luces y todo, yo dije, ¿qué es esto? No, claro. ¿Y qué es esto? Es lo que estamos viendo gracias a ustedes. Bomba. ¿Tú ves que no duele? Jaime, por ejemplo, ¿te gustaría que yo contara tu historia o tú contar tu historia? Me gustaría contarla yo, aunque tengo mis limitaciones para contar. No, hay cosas que no podemos contar. Exacto. Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado con contarlas. Exacto. Pero por eso más, hasta esas historias, si a ti tú te veías obligado a contarlas, le pasarías un betún con pasta, ¿no? Por supuesto. ¿Qué? Topo, ¿tú quieres contarla o que te la cuenten? Me gustaría contarla. En casi todas las conversaciones sales a reducir. Sales a reducir. Y no te lo digo porque seas el más ancianito. No te lo digo por eso, sino porque hay gente que puede tener mucho más edad que tú, a quien no necesariamente se le menciona. Se le menciona a quien dentro de una historia es capaz de hacer que otro tenga historia. Claro. Y lo que tú has hecho, partiendo de los testimonios de nuestros amigos, es que tú has enseñado. Sí. Bueno, mira, mi escuela fue Reintel. Yo comencé a trabajar en Reintel y me encontré con Elías Muñoz en Reintel. O sea, nosotros entramos prácticamente juntos. Y tenía la particularidad Reintel de que era como una escuela de muchachos que se quedaban en el canal y todos aprendimos ahí. Y por eso que tengo me gusta enseñar a través de... Es que se nota. Del equipo que forma parte de Como un Bolero, ¿cuál fue el primero que llegó contigo? ¿O quiénes llegaron contigo? ¿Y por qué motivo? ¿Qué le enseñaste? Bueno, a Javier, que fue uno de los primeros que conocí de este grupo, a editar. Quería aprender a editar, lo enseñé a editar, lo enseñé a trabajar con la cámara también. A Jaime Gómez también. Que no está aquí hoy porque anda para Nueva York. Pero... Trabajó conmigo y trabajé con Peggy en la época ya finales de Peggy salir de Claudio Chea Film, cuando estaban trabajando en los comerciales de Barceló. De aquella época. Cuando tú hablas de enseñar a editar, ¿qué tan difícil es la edición? Bueno, la edición prácticamente en aquella época era más manual que con un cerebro como es ahora. Era, como te explicó Javier ahorita, era soltando una con un cronómetro y con el dedo enganchado el insert. ¿Te tocó a ti esa experiencia del cronómetro? Sí, claro que sí. No solamente eso, recuerden algo que el R440, porque era manual, que era 3/4, y la pausa eran la pausa manual y luego se han mantenido con la pausa digital. Y luego vino el R440 y de ahí fueron los otros switches normal, pero sí, era un poco tedioso. Y de hecho el sonido, insertar un audio en esa máquina, eso no era fácil. Pero ya no venía a insertar. No, porque ¿qué pasa? Tú podías editar con el mismo diálogo, o sea, normal, pero cuando tú tenías que insertar un audio por debajo, esas máquinas tenían un canal adicional. Entonces no borraba el video, sino que hacía el insert de audio por debajo. Ahora, hacer un face, ahí era más duro, porque tenía que terminar. O sea, era un proceso bien difícil. Tú has trabajado con muchas
de las personas Sí, que han hecho cine y televisión. Sí. Por ejemplo, Fue con Chea Films y Videotel. fue una de las compañías o productoras que entré, porque yo entré porque mi hermano Pedro me invitó a una filmación de Bermúdez, que queda ahí en la Pater. Ahí se hizo una escenografía, entonces era con unos bailarines de Puerto Rico y sudaban en la madera. Yo iba con un swap y lo secaba. Eso era Y a ellos trabajo. le encantó muchísimo, o sea, mi agilidad, cuando estaban hablando de los equipos, la cámara y eso, nosotros teníamos una Hitachi que pesaba muchísimo. Y cuando esa cámara se salía de convergencia, que se salía, teníamos que andar con unos palitos y darle. O sea, son Fíjate muchas cómo Daniel cuenta que pasando el suape reconoce un mundo. Para que veas. ¿Cómo tú llegas Ah, al cine? bueno, al ¿Por cine. qué? ¿Qué te motiva? Porque tú me dices que entraste a esto en el 68. Sí, cuando Pero en era, el cuando 68, era blanco y negro. Blanco y negro, y además, ¿qué existía en aquel entonces que pudiera motivar a un joven a entrar en la... Bueno, mira, al cine entré muy tarde, porque fue ya ahora en el 2000 más o menos que entré a trabajar con Y cine. anteriormente que... Todo era televisión. Yo soy de la televisión siempre y me gusta la televisión. Sí. ¿Y dónde, en qué trabajaste así que tú recuerdas? ¿En la televisión? En la televisión me acuerdo de trabajar en el programa de Anita Ontivero. Oh, mi querida Anita. Que le acaban de Pequita. hacer un hermosísimo reconocimiento. Sí, en Pequitas trabajé. Y trabajé en muchos programas. O sea, que tú trabajaste con Nuria. Con Freddy Ginebra. Trabajé en 4 programas que tenía Freddy en el Canal 7 en aquella época. Dígalo como pueda. No, dígalo como pueda, fue el último. Era un programa de Sonia Silvestre. Y tenía 3 programas más que ahora mismo no me acuerdo el nombre porque era 4 por 1, igual a 2, una cosa así. Y el último que entró fue Dígalo como pueda. Sí, trabajé en esos programas de Freddy también. Tú sabes que nosotros entramos aquí en la conversación que tuvimos para hacer este proyecto y el giro que se le dio a la idea inicial, porque nosotros pertenecemos, Daniel no, Daniel es un muchacho, pero nosotros pertenecemos todos a una mal llamada generación en riesgo. Y dentro de la conversación que teníamos con Pelli, con Javier, decíamos cómo ustedes solucionaban un problema que no era un problema que se pudiese solucionar luego en una sala a través de la tecnología. Ustedes solucionaban todos los problemas, o mejor dicho, grababan salvando los problemas. Inclusive, no, como no había tecnología prácticamente en aquella época, entonces todo era a mano, todo era manual. Los efectos especiales, cómo brincaba una cajita de un paquete, vamos a suponer, de caldo de pollo, cómo brincaba una cajita y caía en otro lado. Todo eso era un proceso manual, no había nada de... No, si yo cuando hablaba con Marchena, recuerdo unos comerciales que hicimos para una pastilla que la cámara tenía que enfocar arriba, y Marchena y Archie se inventaron una carretilla donde pusieron la cámara en un extremo, la amarraron con soga, pusieron un cambumbo donde estaba esta menta y tenía que echar humo, le echaban hielo seco, y entonces habría que abrirlo, pero no se puede ver una mano abriéndolo. Entonces, ¿cómo se inventaron un cordón para lo más ligero posible? Pero cuando abríamos, no había humo. Entonces, se levantaba la carretilla y era la cámara que iba haciendo ese trayecto. Para hacer eso yo recuerdo que nos tardamos 10, 12 horas. Y fue improvisado ahí mismo. Todo. Así era que Ahora tú le metes un dron y te hace eso. Eso era lo interesante de la tecnología en aquella época, al no haberla,
Uno tenía que inventar exactamente en el set. Tú sabes que yo creo, sin lugar a equivocarme, de que esas soluciones de los problemas que ustedes tuvieron en aquel entonces aceleraron la tecnología de hoy. Gracias por estar. Sentado solo en algún restaurante, me pregunto si andas sola o quién te acompañará, quién te besará los ojos, quién te curará el invierno con calor del bueno, el que siempre entre aquellos. Un buen recuerdo se da mi esperanza, buenos días aquellos en los cuales te tenía. Felicito al que hoy expone sobre tu cuerpo sus manos con calor del bueno, el que siempre entregué yo y te entregué la luna. Te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo. Devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirarlo. Solo faltas tú. Ustedes como generación solucionaban los problemas que hoy se solucionan de una manera tan simple como decir, deja eso así, que nos vamos al cuarto de edición, que la tecnología nos ayuda. Jaime, cuéntame. No, nosotros no dejábamos así nunca nada. Ahora es que se hace eso. Nosotros O sea, había que repetir. Había que resolverlo en el set, claro. Por supuesto. Ahí es que tú tienes tu sala de mezcla, es el espacio tridimensional real, es en el set que se resuelven las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos sonido. Y cuando montábamos el sonido... Lamentablemente tenemos sonido. Sí, pero... ¿De qué sirve una conversación si no hay sonido? Hasta ahora ustedes todo lo que han visto son unos labios que se mueven. Pero yo estoy hablando con el director de sonido. Sonido. ¿Desde cuándo nos conocemos? Tenemos más de 20 años. ¿Empezaste dónde? Bueno, yo trabajaba en Beach Resort, en Punta Cana, en el hotel. Me sentía... ¿Pero haciendo sonido? Sí, sonido de eventos en vivo. ¿Pero cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Por medio de un amigo que se llama Juan Ramón González Camacho. Después que llegué allá, me sentía limitado en los conocimientos, en la forma de lo que se trataba, de hacer lo mismo siempre. Que tú eres una dancerera. Sí, ahí, Almar. ¿Y pues estudiaste? Sí. No, empírico todo. ¿Ah, sí? Sí, pero después uno va buscando tutoriales. Porque para llegar a un estudio de grabación, a ser técnico de grabación en un estudio, se necesita conocimiento, ¿no? Sí, yo llegué ahí como asistente. Mi maestro como técnico de sonido, como ingeniero de sonido, fue Eric Taveras, que estudió fuera. Por favor. Sí. Entonces, después aprendí a tener un poco más de conocimiento del área. Él se fue de allá de la empresa. Estamos hablando de Midilab. Sí, Midilab Grabaciones. ¿La empresa de Manuel Tejada? Sí, la empresa de Tejada. Uno de los mejores estudios más grandes aquí del país. Ah, sí, en aquel momento lo era. En ese momento era uno de los mejores. Ahora. Y es complicadísimo estar haciendo sonido en un estudio porque tienes que conocer tantos
tantas aplicaciones. Hay que conocer la técnica. Hay que no solamente prender un micrófono. No, hay que aprender a ecualizar. Y eso varía también con un sonido de un concierto, por ejemplo. Sí, no, son dos cosas diferentes. El estudio ya es más práctico, tú tienes más de tiempo. Tienes más controles. Sí, más control, y después que ya tú tienes todo seteado, pero a veces en vivo ya lo que pasó. Ya no se puede dar para atrás. Y además tiene muchos elementos que van en contra de... Ahora, yo hice la transición de análogo a digital porque trabajé en 2 pulgadas. Claro. Trabajé en 2 pulgadas y después hicieron la conversión de análogo a digital, que ahí fue que Pro Tools dio el salto grande. Pero además, ahora hace sonido también para películas. ¿Hay alguna diferencia entre...? Bueno, el conocimiento ya todo después que tú haces un estudio de grabación, planificas eso. Ya en cualquier parte tú lo haces más fácil. Porque además de que no es lo mismo tú tener un micrófono aquí con un micrófono aquí que tener esto. No, claro. Ya en estudio de grabación es más controlado el audio. Ya aquí afuera no, porque aquí fuera ya hay ambiente de todo lo que te rodea. Y hay que controlarlo, ¿no? Sí, pero ya con software se eliminan muchas cosas y se hacen algunas cosas. O sea que cositas. lo que te voceó Hallmark tú lo eliminas. No, algunas cosas no, pero tú puedes eliminar básicamente ya. El bostezo del topo se puede quitar. A veces no llega tan directo, porque este micrófono recoge unidireccional. No recoge. Yo feliz de que tú estés en este proyecto, de verdad. Porque nos has dado una tranquilidad a todos. Porque si te has quejado de algo, has sido tú. De que todo se escuche. Bueno, uno exige algunas cositas, pero gracias a ti también por tener a uno presente. Muchas gracias. Si hay algo que a mí me resulta difícil, es preguntarte o tratar de establecer una conversación contigo. Difícil porque vamos a hablar de tu trabajo. Y si hay alguien que pudiese hablar de tu trabajo, soy yo. Pero estaría muy fuerte que yo empezara a hablar por ti, estando tú aquí. Tú tienes una vida muchos detrás años de las cámaras. Así es. ¿Cuándo llegaste? 1977. Entré en una productora, cuando eso eran unidades móviles, de mi tío Ramón, que fue de los pioneros de la televisión dominicana, cuando se inició Radio Televisión Dominicana. Entonces ahí me introdujo como asistente. Yo el día pasado estaba viendo todavía el sueldo mío, que eran 125 pesos. Un dinero en el 70, ¿eh? Dinerito. Era un dinero. Y ahí inicié, tú sabes, entrando asistente del Topo. ¿Sí? Sí, yo era que lo ayudaba. Y ayudaba a todo el mundo, un utility. Hasta que aprendí a usar las cámaras, que eran unas cámaras enormes. Pesaban 125 libras. Cámaras que tenían casi 5 pies. Cámara de estudio. Pero tenían rueda, ¿no? No había que tirársela al hombro. Sí, había que tirársela al hombro cuando había que transportarla de un lugar a otro. O sea, porque nosotros hacíamos también transmisiones de la pelota, cuando la unidad iba a los pueblos. Había que llevar las cámaras, que eran las únicas. Pero era entre dos que había que cargarla. ¿Te hace falta aquella época o te adaptaste a la nueva? Mira, donde una cámara se puede llevar en la mano? Yo he vivido tantos procesos de la televisión. Desde cuando tú hablas máquina de 2 pulgadas, video, 3/4. Cuando nosotros grabábamos portable, yo fui ayudante y yo usaba un portapaz de un lado y del otro lado utilizaba el grabador, porque este le daba corriente al grabador. ¿Y la cámara? La llevaba un camarógrafo. Nos conectábamos los dos con 3 equipos y la cámara parecía una pistola, era con un puño hacia adelante. Y ahí iniciamos. ¿De qué año? En 1976 este diseño. Y yo la usé en el 1978.
lo que tú grababas era sí, o tú tenías la posibilidad de, como tienes ahora, de solucionar color, no, para nada, iluminación. Para nada. Eran, en ese momento, no se le llamaba DP como ahora, sino eran camarógrafos, tú ves, con un criterio muy definido de lo que buscaba. Pues no había recursos para producción, todo era manual. Pero además de haber sido un asistente de grabación, pasaste a ser productor de programas que hoy todavía son una referencia de la televisión americana. Fue un proceso, no fue tan fácil, porque después yo me hice editor y editábamos sin cerebro. Era con un cronómetro, soltábamos y el tiempo, a precisión, entonces tú insertabas la imagen, sí, así era que se editaba. Y yo veía al Topo editando en el 78 y yo empecé a aprender de él porque el Topo manejaba la edición. Y entonces me fui especializando en edición, después entré ya con un cerebro, 2 máquinas. Entonces fui creciendo hasta que conocí el cine a través de mi gran amigo y en paz descanse, Máximo José. Claro. Cuando inició Cinevisión con Johnny Dawaje, en los principios de los 80, 82, por ahí, 81, yo fui su asistente y ahí empecé a conocer cine. Entonces ahí yo era quien montaba la película, le preparaba la cámara, tú sabes, y conocí esos procesos. Entonces ahí me inserto ya a ver cómo se dirigía, ¿sabes? Cómo se iluminaba, cómo se enfocaba. Y ahí conocí un poco más, hasta que fuimos creciendo y tratando de vincular conocimiento. No teníamos escuela en República Dominicana ni de cine ni de nada de eso. No, la escuela era el día a día. El día a día. Entonces me conecté a Reintel. Y entonces en Reintel vi otro mundo de la televisión ya. Y ahí empezaste a producir. Ahí empecé a producir. De los programas así, yo recuerdo que Cecilia en Faceta. Yo fui director de Cecilia en Faceta. Productor artístico era Guillermo Cordero. Hicimos varios proyectos, Guillermo se fue, se quedó Cecilia, entonces ahí manejábamos la producción, pero esa era una producción muy exigente. Ahí pudimos por primera vez en un estudio de televisión, simular nieve, simular lluvia. ¿Y eso no se hacía en producción? No, nada de eso. Todo era luces y efectos especiales. Tú ves que tiene muchas cosas que contar. ¿Cuál era el miedo tuyo y la vocecita del inicio? Mira, lo que pasa es que me gusta cómo tú hablas. Gracias por producir este programa. Si yo tengo muy mala memoria, pero si de algo yo me jacto es de recordar cuándo te conocí. Yo estaba en John Rubicam y ustedes trabajaban con Vitico. Y ustedes trabajaban con Dawaje. Con Dawaje, sí. Y hicimos el primer video que yo hago, el primer comercial que yo hago, que me pone a hacer doña Damari, fue para el doctor Bogar. Wow. Aquel comercial que era La lepra se cura. Y tú hacías la cámara. Y teníamos que hacer un casting para tener a los actores que iban a representar la letra, que yo recuerdo que era una mancha, y entonces la cámara entraba, se frizaba, era el dramatismo de la época. Y yo no sé por qué, porque ahí sí la memoria no me da, de repente el camarógrafo tiene lepra. Desde ahí tú me estás metiendo en lío a mí. Y le digo, ¿por qué? Porque yo era el camarógrafo. Como te dijo Javier, había mucho equipo, el portapaz, era Yumate, era 3/4.
Y entonces yo era el actor todo. también. El actor, porque Pero fuiste tú que decidiste que para que tú lo hagas, que tú te veas bien. ¿Era dónde que tenías la lepra? Una mancha. No era yo que tenía lepra, era la muchacha. Ah, era tú que la descubres. Yo la descubro ahí y me la llevo para la playa y esa era la historia. Ah, pero de verdad. Una mancha donde tú no sientes ni calor. Por ni eso fue que te fiebre. seleccionamos a ti entonces. Porque te la llevabas para la playa. Pero, ¿cómo llegas tú a Cinevisión? ¿O esa es la primera etapa tuya? No, la primera etapa mía, yo llego a Color Visión por Elías Muñoz, que fue la primera persona que me enseña a trabajar con una ¿Qué te motiva cámara. a ti a trabajar? Yo no sé por qué yo caí con Elías. Yo conozco a Elías y a Claro. Giorgi Muñoz de hace ¿Y te mucho. motivó? Y me llevaron a Colorvisión. Empecé a trabajar en el noticiario con Javier. Y ahí hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo. Con mucha brega porque Javier no quería enseñarme. Él no quería que yo aprendiera, porque yo le ponía la mano a todas las cosas. Entonces... Javier no quería que tú aprendieras. No. Le iba a quitar el trabajo. No quería, no me dejaba. Me decía, lo tuyo es la cámara, pues yo quería aprender a editar. Pero cosa de la vida. Terminó enseñándome a editar. Él se va a Cinevisión y se cansó de trabajar con Máximo José y con Johnny Dawaje y me lleva a mí. Y ahí fue que yo aprendí de verdad con Johnny Dawaje. Porque lo mío era televisión. Ahí nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Y todavía recuerdo cuando tú y mi hermano Archie, no sé, las razones importan tampoco, deciden no hacer una tienda aparte, sino salir de Cinevisión, pero ustedes salen juntos, como Batman y Robin, y hacen un proyecto que para todos nos parecía algo imposible de realizar. Sí. A nosotros también nos parece imposible. Yo recuerdo que escribí algo que todavía tienen ustedes en la oficina. No tenemos miedo. Somos los mejores. Somos los mejores y no tenemos miedo. Lo escribí en un papel y ustedes lo hicieron en un Todavía tenemos ese papel. Y Panamericana ha llegado a ser, bueno, un monstruo y un referente de lo que es el cine en República Dominicana ahora. Sí. Pero antes de eso eran comerciales. No era solo los comerciales, eran los comerciales más chiquitos. Lo que nadie hacía, nosotros lo hacíamos. Así fue que empezamos. Así es. Porque ya tenían la experiencia, ya las agencias de publicidad conocían el trabajo. Sí, pero habían unos monstruos que eran Elías Muñoz, Claudio Chea, o sea que ellos hacían todo, Pei, ellos hacían todo los comerciales de dinero, Máximo José, Max Poco también hacía comerciales en esa época. Una de las cosas, de las características tuyas, y me corriges, además me lo han dicho tus compañeros, es que tú siempre has tenido la inquietud de conocer qué hay de nuevo para. Sí. Sí. Y te vas a hacer un trabajo o de viaje, de vacaciones o luna de miel y siempre llegabas cargado de tecnología. Sí, de cosas nuevas. Sí. ¿Sigue siendo? Sigue siendo así. Bueno, en el encuentro que tuvimos con Mariela, con Maridalia y Manuel, te apareciste aquí con unas luces. Sí. Y el día se volvió noche. Sí. ¿Eso lo trajiste tú? Sí. ¿Todavía sigue siendo cine? Sí, pero me gusta más la televisión. ¿Te gusta más la televisión? Sí, todavía sí. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Es que yo nací en la televisión y cuando tú vienes a la televisión te gusta eso, me gustan los sets, me gusta la televisión en sí. ¿Y tú crees que hay forma de que la televisión deje de ser algo preestablecido y que pueda ser un lugar de experimento para poder progresar? Sí, y ha cambiado, porque la televisión de antes no es la televisión de ahora. Ha cambiado mucho y claro, va a seguir cambiando. ¿No te parece que hay un molde preestablecido para la televisión? No, cambiado. la televisión va cambiando y la televisión que se hacía antes no es la que se hace ahora. Ahora tú haces un set en cualquier sitio y tú iluminas. Ahora muchísimos equipos, las cámaras son más sensibles, las luces son más portátiles, la edición tú editas un adapto, o sea,
todo mucho más fácil. Algo que yo recuerdo de ti como camarógrafo es que nosotros teníamos un proyecto que se llamaba El Sótano, Sí. que era un programa de televisión semanal, y lo hacíamos de manera muy precaria. Tan precaria era que hacíamos un programa de 1 hora con una cámara. Sí. Y a ti se te ocurrió que la cámara tuviera vida. Sí. Para Cámara poder 1. justificar. Y entonces te llamábamos la cámara 1. Y la cámara 1 era la que llevaba el café. Sí. La que interrumpía porque había alguien que no podía bajar las escaleras y entrar por la Sí, ventana. la vecina. Pero además, recuerdo que tuviste la maravillosa idea de en una conversación que teníamos con Freddy Vera, tú decir, era una conversación muy intensa porque él había tenido problemas con algo que había dicho por televisión que lo habían acabado. Y empezamos a hablar de eso fuera de cámara. Y tú me dices, ¿tú sabes qué sería bueno? Que nunca lo hemos utilizado, que él entrara al baño. ¿Tú te acuerdas? Sí, quedar frente al espejo. Qué coincidencia. O qué raro, ¿no? Es la primera vez que nos encontramos tú y yo de frente. Es decir, yo contigo y tú conmigo. 20 años han pasado en el gol. Te he hablado mucho de eso. Quizás ni yo mismo me acuerdo de tantas cosas que han pasado en estos 20 años para mantener el programa, para hacer valer el criterio que yo quería. Pero quizás tienes, tú que me estás mirando del espejo, estar consciente en que ha habido más cosas positivas que negativas. Yo diría que todas son positivas porque las cosas negativas son las que nos enseñan. El hombre que crea que la vida no es una carrera de obstáculos está perdido. El hombre que crea que no se va a encontrar con problemas está perdido. Quizá tú, que eres el espejo de uno, con el que te encuentras diariamente cuando te afeitas, cuando te limpias los dientes, cuando cruzas por algún sitio y te ves, es la oportunidad que tú tienes de quizá de conversar o de confesarte contigo mismo. De manera que, es cierto, 35 años de trabajo y 20 de este programa, El Gordo de la Semana. Quizás sea, ahora que nadie me está escuchando, pedirle perdón a mucha gente que he ofendido, confesarme que he tenido exabruptos, confesarme que quizás he tomado a burla algunas cosas, confesarle aquí adentro, no sé si tenga valor de hacerlo públicamente, decirle a tanta gente que me perdone, pero decirle a tanta gente también gracias, porque me han hecho crecer, porque me han hecho sentir muy bien, porque me han comprometido. He leído muchas cosas que se han escrito sobre mi trabajo y me siento cada vez más comprometido a saber muy bien dónde piso, a saber muy bien lo que digo, a estar muy consciente de que las cosas han variado. 20 años. Cabría pensar cuántos años más podré aguantar. O quizá la pregunta está mal hecha. ¿Cuántos años más me van a aguantar? Pero quizás sea prometerme aquí, entre yo y yo, seguir trabajando y hacer el esfuerzo de no fallar nunca. Por mis hijos y por los hijos que no son mis hijos.
porque nosotros los que salimos en televisión, en prensa, en fin, los llamados hombres públicos, tenemos un gran compromiso con nosotros mismos y con la sociedad. No podemos ser una cosa dentro, no podemos decir una cosa dentro, no podemos actuar de una manera dentro y ser otros, decir otras cosas y actuar de otra forma fuera de nuestro ambiente. Bueno. Yo no sé cuándo, tampoco cómo, yo no sé dónde, no sé razones. Yo ni me entero, pero lo espero. No hay solución de que muero, muero. Por eso a reír, a cantar, a soñar con la fe de que vine a vivir sin pensar en morir, que es mi firma al final de este cuento que me toca escribir. Que soy más que sal, soy el mar, un inmenso coral, que es mi hogar, mi lugar, y este injusto placer de ser juez y dictar, que soy yo y nadie más, a quien debo culpar. Culpable de creerme en libertad, de abrazar, de besar, de ayudar a engendrar, de querer conquistar corazones en paz, que al pescar fui lanzando mi red al azar. Culpable al disfrutar mi cielo aquí, tropezar por mirar una estrella fugaz, por saber que al final solo van a quedar episodios de mí que no voy a vivir. De creerme en libertad, de abrazar, de besar, de ayudar a engendrar, de querer conquistar corazones en paz, que al pescar fui lanzando mi red al azar. Culpable al disfrutar mi cielo aquí, tropezar por mirar una estrella fugaz, por saber que al final solo van a quedar episodios de mí que no voy a vivir. Historias que son mi verdad, que llaman tu atención y entre dos confirmar que tu historia también, con sus altas y bajas, cabe en esta canción. Yo ni me entero, pero lo espero. No hay solución de que muero, muero.